Bien chicos, entonces estamos en la segunda parte de este tutorial, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer entonces la fila número 13. Entonces aquí yo sigo tejiendo, entonces vamos a empezar la fila 13, ¿va? Entonces aquí seguimos tejiendo con el color beige, que es mi color de base, ¿cierto? Voy haciendo los puntos. Recuerden que esto es punto bajo. La primera parte está disponible ya en el canal. En Tejiendo con Andrés Rodas tenemos la explicación de cómo empezar esta base. Entonces aquí yo ya voy avanzando, voy avanzando. Por aquí yo tengo que debo hacer un aumento, lo voy a hacer acá. Y seguimos avanzando. Listo. Punto sobre punto, recuerden. Estamos trabajando punto sobre punto. Y entonces el aumento lo voy a hacer en la parte de los punticos de color, ¿sí? Sigo tejiendo. Entonces paramos, miren, un puntico antes de llegar al punto mostaza, paramos y vamos a hacer cambio de color. Entonces cierro con el nuevo color, ¿verdad? Con el mostaza en mi caso, y justo encimita voy a tejer dos puntadas con el color mostaza. Listo, miren, dos puntos, vuelvo y suelto el mostaza, y lo que les he comentado, debemos agarrar el hilo siempre desde abajo para que no se nos enrede. ¿Ya? Seguimos tejiendo con el color beige. Listo, con el color beige. Punto sobre punto, ¿verdad? Miren, venden unos, digámoslo así, unas espumitas ergonómicas. Yo les voy a mostrar. Esa espuma ergonómica, mírenla. Sí, si usted desea, se la puede adaptar. Es un mango ergonómico adaptable al crochet. Sí, mire, usted se lo pone y esto evita también lesiones y dolores. Listo, recuerden hacer los estiramientos también. Es una recomendación. ¿Sí ven? Entonces yo voy tejiendo con este, miren, y es muy cómodo, ¿sí? Al principio cuesta un poquito adaptarnos al mango, pero una vez que usted logre darle el uso que es, usted va a tejer. Miren qué chévere se va tejiendo. Yo lo voy a usar porque siento que me estoy tallando los dedos. Listo. Entonces para eso es el mango ergonómico, para que esto nos evite lesiones, ¿sí? Seguimos tejiendo y entonces cuando lleguemos a la parte del color vino tinto vamos a hacer un aumento con el vino tinto, ¿verdad? Bien, entonces vamos llegando, un puntico antes paramos. Recuerden, realizamos el cambio de color, suelto el beige, agarro el vino, agarramos el vino y cerramos. Y hacemos el aumento, ¿ya? Hacemos el aumento. Vuelvo y suelto, agarro el beige desde abajo para hacer cambio de color y nuevamente sigo tejiendo, ¿ya? Y van aplanando por supuesto su base. Miren que yo no quité el gancho, lo voy a dejar ahí porque es una guía. Listo. Ya, entonces aquí voy a seguir avanzando con mi color beige. Ya, seguimos tejiendo entonces con el beige. Y recuerden entonces el aumento solamente para esta vuelta. Si usted considera que puede hacer otro aumentico en esta parte que no es de color, sino en la parte beige, puedes hacer un aumento también, si así lo requieres. Listo. Seguimos avanzando entonces en esta vuelta número 13. Bien. Bueno, yo veo que por aquí voy a necesitar hacer un aumento y de una vez lo voy a tejer, el aumento listo. Eso es por si siento que se me quiere encocar la base.
Se teje súper cómodo con ese manguito, ¿sí? Es muy suave, es una espuma adaptadora. Ya, miren, aquí hacemos entonces el cambio de color. Miren, justo antes de llegar al punto mostaza, cierro precisamente con el color mostaza. Entonces, soltamos el beige, agarro el mostaza y cierro ese puntico precisamente con el mostaza y hacemos el aumento, ¿verdad? Es decir, 2 puntadas. Suelto el mostaza, agarro el beige desde abajo y levanto. Listo. Entonces, chicos, esta misma secuencia la vamos a repetir alrededor. Listo. El aumento lo estoy haciendo acá y acá. Y si considero necesario, un solo aumentico acá, ¿sí? En este espacio. Lo mismo vamos a hacer alrededor. Alrededor de esta vuelta número 13. Vengo entonces con ustedes para empezar la fila número 14. Listo, miren chicos, llegamos entonces al final de la vuelta número 13, vamos a empezar la ronda número 14, ¿sí? Entonces empezamos la ronda número 14, esta parte se teje en color beige igual. Porque si no, saca mal de acá, mamá. Hacerlo ese. Porque usted sabe que queda con hambre y te deja tan poquito. Entonces, miren, aquí vamos haciendo, ¿cierto? Los puntos. Y entonces, el aumento lo vamos a hacer otra vez nuevamente en esta parte del mostaza. Suelto, agarro el mostaza desde abajo. Un punto y pasamos al siguiente espacio y tejemos el aumento. Ya miren, el aumento, si ven, en la parte del mostaza, entonces suelto el mostaza porque necesito hacer cambio de color, agarro el beige desde abajo y sigo tejiendo con el color beige, ¿sí? Punto sobre punto, ya. Miren, punto sobre punto. Vamos tejiendo. Ya, miren. Y voy a hacer el aumento también en esta sección, en la parte del beige, miren. Sigo tejiendo normal con el color beige y vamos acomodando los hilos, ¿verdad? Recuerden, el color beige debe quedar arriba. El color, aquí he puesto esta vez el color vino. Sigo tejiendo entonces con el color beige y vamos a parar un puntico suelto, agarro el vino y hacemos un punto y pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento. Suelto. Entonces soltamos y hacemos cambio de color, ¿sí? Y sigo tejiendo con el beige. Entonces el aumento lo vamos a hacer en la parte de color y un aumento acá. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta número 14, ¿ya?
Como les decía, esta base es grandísima, va a quedar de 25 aprox, porque es una cartera, ¿sí? Una cartera doble asa o tote bag, lo que conocemos como tote bag en la técnica guayú. Listo. Recuerden que la técnica guayú se trabaja a crochet y se trabaja sobre la hebra trasera, ¿cierto? Sobre la hebra trasera del punto para hacer figura y diseño, ¿ya? Y la técnica guayú también se trabaja en espiral. Se trabaja en espiral, se trabaja sobre la hebra trasera y se trabaja con hilos alma. Si usted no quiere poner este cordón, bien puede usted poner también hebras adicionales. Puede reemplazar este cordón por hebras adicionales. 6, 8 o la cantidad de hebras que usted desee. Listo, según la textura o consistencia que quiera lograr en su tejido, ¿verdad? Entonces aquí seguimos tejiendo con el punto bajo. Seguimos tejiendo con el punto bajo. Y hacemos un aumento acá. Ya, miren, entonces vamos a hacerlo una vez más con el color mostaza. Suelto. Miren chicos, entonces aquí vamos a hacer el cambio de color, como les decía. Entonces cerramos con el color mostaza y hacemos un punto. Pasamos al siguiente espacio y tejemos el aumento. Suelto el mostaza, agarro el beige y sigo trabajando de igual manera, ¿cierto? Miren que no hay ningún otro. Se trabaja de igual forma la vuelta número 14. Esto mismo lo vamos a repetir alrededor, listo. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 15. Bueno, miren, aquí seguimos tejiendo, miren que no he terminado. Seguimos en la misma vuelta. Ya, entonces recuerden, los aumentos los vamos a hacer aquí, acá, así. Entonces vengo con ustedes para empezar la vuelta número 15, recuerden. Bien chicos, vamos llegando al final, miren, estamos tejiendo los puntos en beige. Y recuerden que por acá debemos hacer un aumento, ¿sí? Ahí donde está el beige, luego ahora hacemos cambio de color. Y para finalizar esta vuelta, recuerden, es igual que como trabajamos en toda la línea, el aumento se hace en la parte de color, ¿cierto? Aquí hacemos un aumento, 1 y 2 puntos en un mismo espacio, ¿sí? A eso le decimos aumento, cuando trabajamos 2 puntos en un mismo espacio. Ahora vamos a empezar la vuelta número 15. De igual manera, entonces aquí voy a proceder a hacer lo siguiente. Cambio, cierro. Y aquí voy a tratar de hacer en esta parte, digámoslo así, para tratar de nivelar, ¿sí? Que me quede este espacio un poquito más amplio, porque si ustedes ven, los otros están mucho más amplios de lo normal. Entonces, voy a hacer 2 aumentos acá. Trataré de hacer un aumento aquí, mírenlo. El primer aumento acá en este espacio. Ya, mírenlo ahí, 2 puntos. Ahora sigo tejiendo normal, con beige, ¿sí?
Ya, entonces aquí voy a tratar de hacer el otro aumento, más corridito, ¿verdad? Un aumento más corrido, recuerden, vamos a jalar un poquito el cordón, vamos a aplanar la base, sin embargo ya está quedando súper planita, ya. Recuerden que hicimos un aumento aquí y ahora vamos a hacer otro aumento por acá para ampliar ese espacio, ¿sí? Ampliar ese espacio un poco más. Aumento por acá, ven, otro aumentico ahí, o sea, aquí hice 2 y ahora sigo avanzando, ya. Y aquí vamos a hacer la amplitud, entonces vamos a parar un punto antes de llegar al punto, el color mostaza, soltamos el hilo beige con el que veníamos trabajando, agarramos entonces, hacemos cambio de color, agarramos el color mostaza desde abajo y cerramos, ¿sí? Y vamos tejiendo, mire. 1, 2, esto lo vamos a mejorar, ya. Entonces aquí mismo vamos aplanando la base, ya nos va quedando cada vez más ancha, que es lo que necesitamos, que se vaya abriendo cada vez más, porque el fondo, el tamaño del fondo determina el tamaño del bolso, ¿sí? Entonces un fondo grande va a quedar pues el bolso grande, ¿verdad? Y viceversa. Hacemos cambio de color, mire, solté el beige y ahora voy a tejer los puntos normales. Ahí no voy a hacer aumento, listo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 5 puntos normales, suelto, agarro el beige y sigo tejiendo. Entonces sigo tejiendo con este color, voy aplanando la base por supuesto para que no se me encoque todavía. Entonces con el beige seguimos tejiendo, ya. Y aquí voy a hacer lo siguiente, entonces voy a hacer cambio de color, suelto, agarro el color, voy a hacerlo con vino, agarro vino, color vino tinto y hago puntos en color 3 o 4 puntos, 1, 2, 3, ¿sí? Y ahí mismo hago un aumento, ¿sí? Lo que significa que he hecho 4 y un puntico al final. Entonces hemos hecho 5 puntos y aquí hice un aumento, listo. Bueno, pero igual esto me queda muy pequeñito, entonces vamos a hacerlo un poquito más, la línea más ahí. Suelto, agarro el beige, digámoslo así, estoy haciendo otra figura o otro diseño. Ahí, suelto, agarro el color beige y tejo entonces 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces ahí nuevamente suelto, agarro el vino, suelto el beige, agarro el vino y cerramos. Recuerden ir aplanando su base sobre la mesa para que el tejido se vaya acomodando, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí hacemos 1. Aquí sí no hacemos aumento en esta partecita. Entonces como acá hay 3 puntos de la vuelta anterior, los tejo normales. 1, 2, 3 y el punto de la izquierda, o sea, para tener 5. 1 al comienzo, los 3 que tenía y 1 al final. ¿Ya? Suelto.
agarro, suelto el vino, agarro el beige y tejo. ¿Sí? Recuerden ir aplanando su base muy bien para que no se les vaya a encocar el tejido. Yo volteo para acomodar mis hilos, ¿cierto? Para que la base no se me vaya a como revisar, ¿verdad? Que me quede planita. ¿Cuántos centímetros llevo? Aproximadamente 21. Me queda ya poco para terminar a los 25. Ojo, muy importante que utilicen el cordón, ¿sí? Si ustedes no van a utilizar el color, tengan en cuenta entonces que la base ustedes tienen que dar más vueltas para obtener los 25 centímetros, ¿sí? A mí me está rindiendo porque como yo estoy utilizando cordón sintético, ¿sí? Chicos, entonces vamos a seguir avanzando de la misma manera, el mismo orden, ¿verdad? Sigo tejiendo. Aquí evidentemente me voy a tener que tejer un poquito más para tratar de que esta lineacita me quede más centrada, ¿cierto? Entonces ahí suelto, agarro entonces el vino, bueno aquí hay que, ya, suelto el beige, agarro el vino tinto y tejo. Y sigo tejiendo con el color vino, ¿sí? Y voy a hacer un aumentico acá, ahí, listo. Aumento, aumento. Aquí ya no vamos a hacer aumento en esta partecita de color, no, solamente aquí. ¿Ya? Entonces ahí suelto nuevamente y cambio de color. Cambiamos de color, cierro con beige y sigo tejiendo. Con el color beige. ¿Ya? Seguimos tejiendo. Y cambiamos nuevamente de color, suelto. Agarro el color mostaza y tejemos los puntos normales. ¿Ya? Entonces hacemos un punto aquí, 3 puntos encima de los puntos que ya tenía de la vuelta anterior, se tejen igual. Y un punto más a la izquierda. Ahí está, cambio de color, suelto el mostaza, agarro el beige. Ya. Seguimos tejiendo. Con el color beige. Así nos va quedando este hermoso diseño de nuestra base. Ya. Entonces aquí seguimos tejiendo. Cambio de color, suelto, agarro el vino y cierro precisamente con el color vino tinto y tejo mis punticos en el centro para formar esta lineecita vino tinto acá. Ya. Vamos aplanando la base para que no se nos vaya a encocar, sin embargo ahí ya está bastante planita. Y sigo tejiendo. Entonces aquí miren, vamos llegando acá. Ya. Entonces aquí hago un aumento también, recuerden, en esta lineecita suelto, agarro nuevamente el beige y sigo tejiendo. Sigo tejiendo con el color beige. ¿Sí?
hasta llegar a la próxima figura. Hasta llegar a la próxima figura. Suelto, agarro el vino tinto. Doy vuelta al tejido para mirar que no se me vean los hilos. Miren cómo va quedando bien elaborado la base. Listo, vamos a hacer entonces, seguimos tejiendo con el vino tinto y así como hemos venido trabajando, vamos a repetir hasta llegar al final. Vengo entonces con ustedes para empezar la ronda o fila número 16. Miren que esto mismo lo repetimos hasta terminar, hasta llegar acá. Listo, vengo entonces con ustedes. Chicos, miren, vamos llegando entonces al final, vamos llegando al final de la vuelta número 15, ¿cierto? Entonces aquí hicimos los 5 puntos. Recuerden que en esta vuelta yo no hice los aumentos en la sección de colores, sino que, o sea, no lo hice acá, sino que lo hice solamente en el centro, ¿cierto? Aquí, con el color vino. Entonces aquí igual. Seguimos tejiendo. Trataré de hacer un aumentico por acá para que la base no se me encoque. Y vamos a hacer cambio de color. ¿Sí? Cierro entonces con el color vino. ¿Sí? Cerramos, vamos aplanando la base, verificamos que los hilos, miren, por ejemplo aquí se ve un poquito el vino, entonces yo debo corregirlo. Estos nuditos que quedan por aquí hay que corregirlos, ¿verdad? Jalando, jalando y ya. Ahí queda nuevamente el tejido bien. Ya. Cambio de color. Suelto, agarro el vino. ¿Sí? Y hacemos entonces el tejido, miren. 1, 2. Estos puntos quedaron. Uno, 2, 3. ¿Saben qué pasa? Que yo siento que este punto está quedando como muy inclinado. Ok, suelto. Y vamos tejiendo. Con el color vino. Ya. 2, acomodamos este puntico. 3, 4, 5 y un aumento ahí también. Volvemos a soltar el color vino, lo dejo y agarramos el beige desde abajo, ¿cierto? Agarro, cierro ese punto con el beige, ajustamos un poquito este hilo y seguimos tejiendo. Ya, con el color beige. Miren que la base queda súper planita y ya les voy a dar la medida en cuánto vamos, ¿sí? ¿Cuánto llevamos de la base? Miren, llevamos 22 centímetros, miren, 22 centímetros de base. Recuerden que son 25, 24, 25, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer otro aumento, ¿sí? Solamente lo he venido haciendo en esta parte porque, si se dan cuenta, los demás espacios están muy amplios, a diferencia de este, ¿verdad? Está muy reducido. Bueno, vamos a quitarlo mejor porque sí, lo podemos hacer acá, mejor.
¿Por qué? Porque miren, estas figuritas me indican que el espacio entre estas figuras es muy reducido. En cambio, si usted lo nota entre los demás, hay 6 o 5 puntos de separación. Ok, aquí sigo tejiendo entonces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Nuevamente cambio de color, cierro con el beige. Aquí por aquí vamos a hacer el primer aumento. Hago el aumento por acá. Ahí lo voy a hacer. Aumento. Jalando un poquito esto para que se acomode el tejido. Y ahora recuerden, vamos a hacer la última lineecita de vino por acá. En el centro, ¿verdad? Suelto, agarro el vino y formamos la lineecita. Ya, 1, 2, 3. Aunque me quepan por lo menos 5 puntos en vino, está bien. 4, ¿cierto? Y 5, perfecto. Y me quedó espacio. Suelto el vino, agarro el beige y vamos a empezar la vuelta 16, ¿cierto? Ustedes recuerden, aplanan su base muy bien. Miren que está súper planita. Miren la calidad de la puntada, muy bonito. Ya, usted puede hacer la combinación de color a su preferencia. La puede hacer en macramé también, si quiere. Con el hilo macramé lo puedes hacer. Listo, macramé, guajiro, coral, artesanal o crochet. Entonces aquí seguimos tejiendo. Como les decía, vamos a empezar la vuelta 16. Bien, el marcador significa que ahí empezamos una nueva ronda. Entonces aquí empezamos a abrir, miren, soltamos el vino, agarramos el mostaza, venga, y tejemos, miren. Entonces hacemos un puntico aquí antes de empezar la figura y tejemos los puntos que van 1, 2 y en el tercer punto un aumento. Listo, esta vez en esta fila número 16 y vamos a hacer el aumento ahí. Listo, ahí está el aumento. Ahora sigo tejiendo con el color vino. Ya, ahí está. Soltamos, agarramos el color beige y vamos a tejer igual. Pero ahora les comento, miren, donde está el color vino, que son las líneas nomás ahí, voy a intercalarlo. Es decir, donde hay vino, voy a tejer con el mostaza. Ok, miren, entonces paramos, suelto, agarro el mostaza, agarramos el mostaza y hacemos puntos ahí. 1. Y recuerden que en todo el centro voy a trabajar otro aumento también. En esa parte donde estoy tejiendo justo encima del vino, vamos a hacer un aumento. ¿Ya? Yo lo voy a hacer ahí, el aumento. Y sigo tejiendo normal. Solo los puntos de color, listo, sobre el vino. Vamos a trabajar con el mostaza. Entonces ahí paramos. Volvemos a hacer cambio de color, suelto el mostaza, agarro el beige. Y cerramos ese punto con el color beige, ¿verdad? Y recuerden aplanar su base perfectamente para que no se les vaya. O sea, esto ayuda bastante, ¿verdad? El estar aplanando la base para que los hilos se vayan acomodando, ¿verdad? Jalamos un poquito, miren. Sigo tejiendo entonces con este color y encima de la figurita, de las figuritas estamos haciendo el aumento. Un aumento aquí y un aumento acá, en la vuelta 16. Aumento, 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 aumento. Y en los espacios que se presentan en beige se teje normal, punto sobre punto.
en la ronda número 16, esta precisamente, que estamos empezando, ¿ya? Aquí suelto, agarro el color vino, ese color sí se respeta, porque el vino lo hemos traído desde acá, miren. Entonces ahí vamos a tejer igual con el color vino, ¿ya? Entonces ahí en el centro puedo hacer otro aumento, ahí está. Y sigo tejiendo con el color vino. Y de vez en cuando voy aplanando mi base. Por eso es muy importante trabajar sobre una mesa, listo, para poder ir aplanando con mayor facilidad. Suelto el vino, agarro el beige, ¿sí? Y cierro con este color. Y sigo trabajando la secuencia ya. Donde está el beige, simplemente tejemos sobre beige, punto sobre punto, con el color beige. Ahí está, punto sobre punto. Damos vuelta al tejido, voy corrigiendo si de pronto se me ven estos hilitos. Yo lentamente voy jalando con mucho cuidado. No debemos exagerar, listo. Y ahí volvemos a dar vuelta al tejido y seguimos trabajando nuestra base. ¿Ya? Entonces sigo trabajando. Aquí en la parte de beige igual punto sobre punto. ¿Ya? Cambio de color y donde está el vino de la vuelta anterior vamos a hacer cambio de color y tejemos los puntos en beige, en mostaza. Donde está el vino vamos a trabajar con mostaza. Esas líneas las vamos a intercalar, ¿sí? Después de esta vuelta vamos a hacer conteo de puntos porque necesito saber cuántos puntos tengo para empezar a poner, digámoslo así, para tener los puntos necesarios a la hora de poder poner la figura. Cabe aclarar que es una cartera grande de 25 de base, pero en la última vuelta ya, o sea, me refiero a que cuando usted tenga 24 centímetros, usted en esa vuelta debes verificar cuántos puntos tienes para el diseño, listo. Esto se hace solamente cuando las mochilas tienen diseño, ¿sí? De lo contrario, si es una cartera unicolor, usted no se preocupa por los puntos, usted simplemente empieza a subir vuelta sobre vuelta, punto sobre punto, sin aumentar con el color de base, listo. Pero como esta va a llevar un diseño, entonces a los 24 centímetros voy a ir mirando, voy a contar los puntos para saber cuántos puntos me hace falta para el diseño. El diseño que va a llevar en el cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente soltamos, agarramos el beige y avanzamos. Yo creería que con esta vuelta ya alcanzo los 25 centímetros, listo. Con esta vuelta, en la vuelta 16. Estamos en la fila número 16, la estamos empezando, ¿ya? Ronda número 16. Aquí se tejen los puntos bajos normal. En los espacios se forma el punto bajo normal, ahí no estoy haciendo aumento en esta vuelta o en esta ronda más bien. Estamos formando el aumento. Voy verificando, por supuesto, como les comentaba, que los hilos no se me vean, entonces le doy vuelta y con mucha paciencia y mucho cuidado vamos jalando lentamente los hilos. De lo contrario, si no se les forman bulticos, pues sigan tejiendo normal. El truco está en ir aplanando la base e ir haciendo los aumentos como se los estoy indicando, listo, para formar este diseño. Entonces aquí hacemos el cambio de color, necesito ampliar, bueno aquí miren, aquí me he equivocado, ya, porque esta figura se debía abrir, listo. Miren, menos mal me di cuenta a tiempo. Miren, entonces suelto acá, no pasa nada. Cierto, miren, esta vuelta se empieza abriendo el diseño, miren, acá. Entonces este en vez de 5 debe quedar de 7. ¿Me hago entender? 7 puntos. Este diseño debe quedar de 7 puntos.
Entonces, como aquí necesito hacer cambio de color, entonces este punto se deja a medias. Repito, a medias, suelto, agarro el vino y cerramos. Y voy tejiendo. Ya. Con el color vino. Y en el centro debo hacer un aumento. Detalle que también se me estaba pasando, el aumento del centro. Ok, ahí miren. En todo el centro voy a tejer un aumento. Es decir, voy a dar 2 puntadas. Y sigo avanzando. Ya, miren, ahí está. Nuevamente, verifico. Volteamos. Y aquí se me ve un poquito el hilo vino, mostaza. Ahí se me ve un poquito el hilo mostaza, entonces jalo. Volvemos a dar vuelta al tejido y seguimos avanzando normalmente. Suelto, agarro el beige. Y seguimos tejiendo. Nuevamente suelto, agarro entonces el color, suelto el beige, agarro el vino, cerramos y voy tejiendo con el color vino. Bueno, aquí tampoco abrimos, de hecho es con el mostaza, como le hemos venido trabajando. Miren, acá se trabaja igual, se hace acá igual. ¿Ya? Entonces cambio de color, suelto el beige, agarro el vino, el mostaza, perdón, mostaza. Y vamos avanzando. Aquí uno. Y no es necesario tampoco contar, porque ya es simplemente basándonos en la línea de esta, en esta línea que ya hicimos en la vuelta anterior, en la fila 15, y el aumento, ahí está, y seguimos tejiendo. Cambio de color nuevamente, suelto, agarro el beige y cierro ese puntico con el color beige, ¿ya? Y ahora sigo tejiendo entonces y vamos a parar un puntico antes. Suelto, agarro el mostaza y cierro ese punto con el mostaza y seguimos tejiendo acá. Entonces esta misma secuencia, esto que acabamos de hacer, toda esta secuencia la repetimos alrededor. Listo, entonces nos vemos al final de la vuelta y empezar a contar, a hacer conteo de puntos. Vamos a medir, tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir al final de esta vuelta para saber cuántos centímetros nos faltan y cuántos puntos nos faltan para la colocación del diseño. Listo, debemos dejar el plato listo para después seguir a empezar a subir. Ya, entonces vengo con ustedes al final de la vuelta número 16. Miren chicos, seguimos en la vuelta número 16, ¿cierto? Recuerden que en esta parte se hace el aumento. Seguimos tejiendo normal. Abrimos un punto a la izquierda también con el mostaza. Suelto el mostaza, agarramos nuevamente el color para que no se nos enreden, miren. El color beige. Siempre los agarramos desde abajo y miren. Y si usted mantiene el orden de los hilos, no se les tiene por qué enredarme. Beige, vino y mostaza abajo, ¿sí? Yo los estoy manejando así y así he venido trabajando en esta parte número 2. ¿Ya? Eso es un acrílico, este hilo es acrílico, listo. Bueno, y hago una aclaración, ¿sí? No es que este se llame hilo crochet, sino que más bien se le conoce como hilo para tejer crochet, ¿sí? Es delgadito. Ya, es Miratex, de hecho. Es hilo para tejer crochet Miratex. Aclaro para que no haya confusión o duda, listo. Aquí estamos tejiendo entonces con el beige.
Miren que ya la base está súper grande, pero igual son 25 centímetros. Terminando esta vuelta, medimos y determinamos cuántos centímetros o cuánta medida nos falta para completar los 25. Listo. Y el aumento solamente lo estamos realizando en la sección de color en esta vuelta número 16. Vamos llegando entonces a la siguiente parte a la figurita. Ahí hacemos cambio de color, suelto, agarro ahora el color mostaza. Miren que así lo hemos venido trabajando en esta vuelta. Intercalando, ¿cierto? Seguimos tejiendo con el color mostaza. Ahí hacemos el aumento y sigo tejiendo, ¿ya? Seguimos tejiendo normal, los punticos que me faltan. Entonces eso se repite, esto que estamos haciendo lo repetimos en cada una de las secciones. Vuelvo y cierro, soltamos el color mostaza. Recuerden, no se preocupen, ustedes aplanan, miren que la base queda súper planita, ¿ya? Y sobre todo dura, como queremos. Esto debe aguantar bastante peso, por eso pusimos el cordón. Va a ser una cartera estilo playera, se podría decir. Tote bag estilo playero, para cargar cosas, pero vamos a poner el diseño en el cuerpo, en la franja, en la parte central del cuerpo. Listo, no va a llevar, o sea, el diseño no va a empezar desde abajo. Eso lo vamos a explicar en las siguientes clases, el tema de la colocación del diseño. Entonces aquí cierro, ya, cierro y sigo tejiendo entonces con el color beige. Vamos aplanando y vamos dando vuelta al tejido para ir avanzando poco a poco. Vamos formando este hermoso diseño y esta hermosa base para nuestra cartera. Otra cosa que usted puede hacer es una base ovalada. Si usted no la quiere hacer redonda, se puede hacer ovalada. Debemos presentar en el canal, sé que soy consciente de que me lo han pedido mucho, la base ovalada con diseño. Listo. Para una cartera o tote bag. ¿Va? ¿Ya? Entonces miren, así nos va quedando. Porque como estoy colocando cordón, se ve un poquito la puntada más altica. Pero igual queda durito. ¿Sí? Queda durito el tejido. Aquí hago el aumento también. Y seguimos la secuencia. Ya, un puntico a este lado para abrir. Soltamos, agarramos el color beige o habano desde abajo para que el hilo no se me enrede. Entonces, dicho esto, entonces regresamos para empezar a formar la última vuelta. Bueno, vamos a mirar de qué medida nos va a quedar, nos va quedando. Y vengo entonces con ustedes cuando termine la vuelta. Miren, entonces debo llegar hasta acá. Esto que acabé de hacer se repite hasta acá. Listo, nos vemos entonces ahí para empezar a hacer el conteo de puntos y determinar la medida. Bien chicos, miren, entonces ya hicimos la vuelta número 16, pero se supone que son 25 centímetros, ¿verdad? Obviamente yo acá tengo solamente 23. ¿Qué pasa? 23, casi 24. Sí, un centímetro menos, no importa, lo vamos a dejar así. ¿Ustedes qué deben hacer o qué debemos hacer más bien? Debemos contar los puntos, ¿sí? Porque como yo voy a poner un diseño, esta cartera o tote bag Wayu va a llevar un diseño en el cuerpo, ¿listo? Pero el diseño lo vamos a desarrollar en la parte, digámoslo así, en la parte central de la cartera, ¿listo? Entonces, de tote bag, ¿listo? Es una tote bag o doble asa. Bien. Este es el diseño que vamos a poner en nuestro bolso, ¿verdad? Es un diseño de ositos. Pero, como les digo, es una franja nomás, así en la mitad del cuerpo. Me da
Bueno, el diseño va desde aquí hasta acá. Lo voy a tejer doble puntada así, es decir, cada cuadro vale por 2 puntadas. ¿Qué deben hacer ustedes? Vamos a contar, entonces yo tengo aquí 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 puntos y más 32 puntos serían 64 puntos, un solo diseño, ¿listo? Bueno. Entonces 64 puntos por la cantidad de diseños, por ejemplo, por 5. Entonces, creo que son 320. Vamos a contar cuántos puntos tenemos alrededor, ¿listo? Entonces ustedes cuentan. Contamos y debemos mirar cuántos puntos tenemos. Chicos, he contado y me ha dado 256 puntos. ¿Qué pasa? Que tengo muchos puntos, o sea, 256, 320 menos 256, me faltan muchos puntos. ¿Qué pasa? Que entonces voy a buscar un número que se acerque más a 256, entonces 64 puntos que vale un solo diseño por 4. Casualmente me da por 4 diseños, ¿sí? Tengo los 256 puntos perfectos. Si a usted no le da esto, entonces en la siguiente vuelta debes hacer aumento, ¿sí? E ir completando hasta llegar a los 256 o a los 320 según la cantidad de diseños que usted vaya a realizar. En mi caso me dio para hacer 4 diseños. Recuerden, cada diseño vale 64 puntos. Entonces yo voy a dar una vuelta, digámoslo así, es una vuelta que me sirve de amplitud, pero no voy a jalar el hilo alma. ¿Qué voy a hacer yo acá? Simplemente esta es la última vuelta de mi base, le voy a dar un poquito más de amplitud a mi base, porque me mide 24, ¿sí? Entonces aquí yo voy a empezar a dar una vuelta, pero ¿qué pasa? No voy a levantar todavía, ¿sí? Voy a dar una vuelta con el color beige, listo, sin aumentar y sin disminuir puntos, porque claramente ya tengo los puntos necesarios para el diseño del cuerpo. Otra cosa, el diseño, el levantamiento de este bolso lo vamos a hacer en transmisiones en vivo, listo. Lo vamos a hacer en lives, en transmisiones en vivo aquí mismo en el canal. ¿Ya? Entonces, ustedes siguen tejiendo esta vuelta. ¿Ya? Y recuerden que no cuenta como vuelta de levantamiento, es simplemente una vueltica de amplitud. Yo no voy a jalar hilos todavía porque quiero que me quede un poquito más amplia, ¿cierto? Igual con 24 ya es suficiente, o sea, queda grandísima la bolsa. Pero recuerden, no es una mochila tradicional, sino que vamos a hacer un estilo cartera, listo, tote bag. Recuerden que este es un estambre que se le conoce como estambre para tejer a crochet, es Miratex, listo. Doble hebra. Si tú quieres trabajarlo en una sola hebra, adelante, pero ten en cuenta que son muchos más días de elaboración, ¿sí? Te vas a tardar el doble. Si aquí nos demoramos 2 días, por ejemplo, en hacer la base, posiblemente para una sola hebra sean muchos más de 4 o 5 días, listo. Entonces ten en cuenta esto para saber. Miren, igual él se va levantando, miren. Yo dije que no le íbamos a dar vuelta, no íbamos a jalar los hilos, pero él automáticamente se va levantando, ¿cierto? Entonces dejamos lista esta vuelta, ¿ya? Y vengo entonces con ustedes para mostrarles el resultado, listo. Bueno chicos, miren, aquí seguimos en el proceso de la vueltica, ¿sí? Una vueltica, no, yo no lo cuento como vuelta de levantamiento, ¿sí? Simplemente quiero que tome un poquito de amplitud, evidentemente ya se trata de encocar ya, pero y bueno, da igual, ¿cierto? No la vamos a jalar todavía, listo. Esto es para que quede un poquito más amplio la base, pero igual ya casi prácticamente tengo los 25 centímetros. Entonces no me preocupo, listo. Quedó grandísima. Miren mi cuarta y miren todo lo que sobra, ¿va? Queda grandísima. Mientras tanto vamos ahogando vamos pasando nuestros deditos por la primera vuelta mientras vamos subiendo, listo.
Queda súper linda. Miren qué diseño tan bello tiene la base. Ahí ya entonces estamos listos para empezar a tejer nuestro cuerpo, el bolso, el cuerpo del bolso, listo. Recuerden entonces, como les comenté hace un rato, hace un momento les decía que vamos a hacer las transmisiones para empezar a subirlo, listo. Lo vamos a hacer en directo. ¿Ya? Yo en las transmisiones en vivo les voy a pasar, les voy a mostrar, digámoslo así, avances, ¿sí? Porque claramente es un bolso que toma mucho tiempo, es grande, listo. Aproximadamente unas 50 vueltas de altura, para darle la forma, listo. Entonces es bastante amplio, es bastante alto el bolso, grande. Iba a formar unos corazones, pero evidentemente no me dio espacio para más. Iba a hacer los corazoncitos acá, pero bueno. Así ustedes, si ustedes quieren el bolso mucho más grande, pero venga, esos bolsos son muy extraños. A menos de que usted lo quiera utilizar como una carterita para ir a la playa, una tote bag para ir a, qué sé yo, de compras. Ya, usted lo puede utilizar para lo que usted guste. Para salir, a pasear, a la piscina, a la playa, etcétera. Ya miren que ella automáticamente trata de levantarse, pero yo todavía no quiero que se levante, ¿sí? Como que quede un poquito más amplia. Y en la siguiente vuelta, que de hecho va a ser la primera de levantamiento, vamos a empezar a jalar el hilo, ¿verdad? El hilo alma y el cordón, por supuesto. El hilo alma son estos, los hilos alma y el cordón. De todas formas, cuando usted vaya subiendo, verifique que no se le vean los hilitos por acá, ¿verdad? A la hora de ir subiendo su mochila. Ya chicos, entonces volvemos cuando ya esté listo la vueltica. Vengo con ustedes. Bien amigos, entonces aquí ya tenemos la vuelta. Ya hicimos la vuelta completa, ¿verdad? Entonces recuerden, yo la tengo de 256 puntos. Listo, voy a poner 4 diseños. 256 puntos. Entonces vamos a hacer las transmisiones en vivo para empezar a subir. Listo, ya tenemos la explicación de la base. Revisen por favor todo. El revés, este es el derecho. Y así nos ha quedado listo. Yo di una vueltica, punto sobre punto, sin aumentar ya. Pero no me cuenta como vuelta de levantamiento. Entonces, en la próxima clase, que vendría siendo ya en transmisiones en vivo, para que estén muy atentos, vamos a empezar a hacer el levantamiento. ¿Listo? Recuerden, me quedó de 24 centímetros. Es más que suficiente. La medida está perfecta para la cartera, ¿va? Si usted la quiere más grande, entonces siga haciendo vueltas con aumentos. Pero bueno, así es más que suficiente. Entonces nos vemos próximamente aquí en nuestro canal y recuerden seguirme en todas las redes sociales. Si aún no estás suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas, compartas y comentes, déjame un like y nos vemos entonces para seguir avanzando. Recuerden, transmisiones en vivo. En los próximos días estaremos entonces conectándonos para hacer las clases por transmisión en vivo. Vamos a ponerle un diseño obviamente, pero bueno, a medida que pasen los días les voy a ir contando qué vamos a ir haciendo con el bolso. Bendiciones y cuídense mucho. Gracias.